Me acompaña el politólogo y miembro del FAT, Richard Morales. Pues inicio de un año que yo creo que nadie pronosticó que íbamos a terminar el 2019 en América Latina encerrados como en una especie de laberinto. ¿Qué se ve, se pronostica para este 2020? Bienvenido, Richard. Muchas gracias, Fernando. Saludo a todos los televidentes. Bueno, sin lugar a dudas es un año de mucho descontento en América Latina, muchos estallidos sociales. Vemos que ha habido un agotamiento generalizado del modelo en la región. Chile, que por mucho tiempo se consideraba una especie de ejemplo de las políticas a implementar, ha implosionado. Y Panamá, que de alguna manera acompañaba a Chile en cuanto a las políticas que implementó, estamos viendo un descontento creciente también. Sí, creo que estamos en una época de cambios en América Latina, una época importante donde los pueblos están rechazando esas políticas que han generado tanta desigualdad. Pero no solamente la rechazan de un lado, porque bueno, lo de Venezuela es una vergüenza y lo de Nicaragua que también está un poco salida del foco, pero siguen las protestas también. Es decir, los dos modelos extremos están criticados a la misma forma. Yo creo que eso nos apunta a la raíz del problema en América Latina. Es una región que se ha concentrado en la exportación de materias primas. Algunos países exportan petróleo, otros productos agropecuarios, otros gas. Ahora está la batalla por el litio, incluso en Bolivia. En el caso panameño, nosotros exportamos la posición geográfica, pero no somos una región que ha podido desarrollar su capacidad productiva para exportar con valor agregado, usando el conocimiento. Eso nos pone en una situación muy precaria. Nuestros países todos son vulnerables a los ciclos en el mercado mundial, la subida y bajada de la demanda por estos productos. Y si uno ve la inestabilidad de la región, tiene mucho que ver con esa vulnerabilidad de nuestros países a los precios de estas materias primas que exportamos. ¿Qué ves? Porque yo creo que la Constitución, la mejor forma de hacerlo desaparecer del diálogo lo fue enterrarlo en el PNUD. Pero el presidente habló de un diálogo por la Caja del Seguro Social. El presidente, pues, tiene el gran reto de reactivar la economía y sobre todo de generar empleo. Sí, eso yo creo que son los grandes retos de este 2020. Hay un problema de conducción, me parece, porque el gobierno, al remitir todo a diálogos, pero sin asumir posiciones propias, de alguna forma está diciendo que no tiene la legitimidad para presentar propuestas a pesar de haber ganado las elecciones y está intentando utilizar ciertas fachadas para legitimar esas decisiones. Sí. Lo vimos con la elección de los magistrados, incluso donde se contrata a una empresa privada para aplicar alguna especie de prueba de quiénes eran los mejores candidatos. Esa, a fin de cuentas, siempre es una decisión política de un presidente. Lo vemos ahora con el diálogo en la Caja del Seguro Social, el diálogo que quieren convocar también para, bueno, nuevamente para la educación, el uso primero de la concertación ahora del PNUD. Es esta idea de que el gobierno no está asumiendo posiciones y está intentando desplazarlas hacia otros actores. Yo creo que es importante que un gobierno tenga posiciones firmes, por ejemplo, en términos de la Caja, si está a favor de retornar a un sistema solidario o si quiere efectivamente, como dice, cuentas individuales. Yo creo que eso es importante saberlo y que así esto permita a la población asumir sus propias posturas. En el caso particular mío, creo que es importantísimo que definamos la necesidad de retornar a un sistema solidario. Pero está, obviamente, el tema de la Constitución, que no sé por qué alguien insistió en meterse en esa camisa de once varas y todavía hizo la palabra clave, la legitimidad. Y con un 33%, no, es decir, tienes a la población en contra en general. Es decir, la gran pregunta es, ¿ustedes apoyan lo que se está llamando la constituyente originaria? Que yo he preguntado a varias personas y todos tienen una definición distinta de lo que es eso de la constituyente originaria. Bueno, como científico político, ¿qué es? La idea de una constituyente originaria es que sea el propio pueblo como soberano el que defina su futura constitución, de que sea una constitución que nace desde abajo, desde el pueblo y no desde arriba. Pero ¿cómo se convoca eso? Es la gran incógnita. Primero habría que convocar a un referéndum. El referéndum tiene que preguntarle al pueblo panameño si quiere o no una constituyente originaria, incluso parecido a lo que están planteando hacer en Chile.
El segundo paso sería, en caso tal de que la población aprueba, dentro del propio referéndum donde se pregunta a la población, tú tienes que incluir tus reglas. Es decir, ¿están de acuerdo con convocar una constituyente donde vamos a elegir a X número de diputados constituyentes por una cierta cantidad de tiempo, según este mecanismo, ¿no? Si van a ser circuitos nacionales, provinciales, etcétera. Y si la gente aprueba, entonces tú convocas tu asamblea constituyente usando esas reglas y ya depende de la asamblea definir cuál va a ser la nueva constitución. Porque ahí entra en juego, que es algo que también viene en camino, que es el diálogo por las reformas al Código Electoral. Yo creo que la elección pasada es el sumum del desastre político panameño, con unas reglas absurdas, algunas estúpidas, que provocaron el desastre de elección que tuvimos. Es decir, ¿cuál es la posición de ustedes referente a la reforma? Aquí hablo de manera propia, personal. Se dio a partir de una improvisación. Las reformas fueron completamente improvisadas, por un lado dentro de la propia, dentro del propio foro, pero también después en la asamblea. El trapiche de la asamblea que mintieron y salió cualquier cosa de ahí adentro. Y no atacaron el problema fundamental de las elecciones, que es la desigualdad, la inequidad que hay en cuanto al uso del dinero para influir en los resultados, porque disminuyeron el peso del financiamiento privado o trataron de controlarlo, aunque igual el ganador fue el que más financiamiento tuvo, pero después el financiamiento público lo distribuyeron de manera desigual, cuando en las elecciones anteriores se había distribuido de manera equitativa entre todos los actores. Así que terminaste con unas elecciones en gran parte amañadas, con algunos mecanismos de control completamente disfuncionales y una elección donde se trató de maquillar los problemas graves, los problemas profundos de la democracia panameña, que son básicamente que está corrompida por el dinero. Porque necesitamos una elección que sea un debate de ideas, donde gane quien logre persuadir a la población, no quien logre comprar para sí lealtades. No se augura mejor en la discusión de la futura reforma electoral, porque igual va a estar sometida al filtro de la Asamblea sin importar lo que pase. Sí, igual ahí van a abogar por los propios intereses de los actores que han dominado la política. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Richard, porque bueno, tú pronosticas un año caliente, y sobre todo con esta situación en el Medio Oriente, yo creo que lo calentará mucho más. Y ahí es donde requerimos visión de parte del gobierno, la visión sobre cómo Panamá va a enfrentar estos desafíos a nivel internacional, porque ahora se suma a la guerra comercial entre China y Estados Unidos las fricciones que se están dando en Medio Oriente que pudieran desembocar en una guerra o regional, o esperemos que no, o escalara incluso a un enfrentamiento mundial. ¿Cómo va a manejar eso Panamá políticamente y también económicamente? Yo creo que ese es el gran reto. Este es un país geopolítico por definición, ¿no? De su posición geográfica es un activo estratégico para todas las potencias, y creo que es hora de que estemos preparados para utilizarlas para beneficio propio y de forma sumamente inteligente. Eso creo que significa una transición económica, un país que empieza a crear y compartir riqueza usando el conocimiento, no solo extrayendo renta de forma dependiente de lo que hagan o no las potencias, pero también apostar a una auténtica neutralidad, de que Panamá es un territorio de paz que no quiere intervenir o formar parte de ningún tipo de conflicto que se está dando a nivel internacional. Richard Morales, nunca mejor dicho, politólogo.